Bien, bueno, bienvenidos otra vez al webinar de Odoo, Framework básico. En el día de hoy vamos a estar viendo lo que tiene que ver con, bueno, ejecutar una acción desde un botón. Vamos también a hacer uso de los métodos constructores API Multi, API OnChange, API Constraints. También vamos a ver cómo establecer la restricción de campo único con el atributo SQL de constraints, y vamos a trabajar también con las excepciones user error y validation error, ¿no? Para mostrar errores en pantalla. Empezamos una vez. Para este caso vamos a empezar con ejecutar una acción desde un botón. Para lograr esto, y el ejemplo que vamos a utilizar va a ser que, bueno, vamos a tener un botón en el que al pulsarlo nos va a desactivar el registro actual en el que estamos posicionados, ¿no? Esto lo vamos a hacer mediante el campo active, que es de tipo booleano, entonces que lo vamos a establecer como false, ¿no? Con el valor booleano false o falso. Entonces, bueno, este ejercicio lleva dos partes, ¿no? Hay que, en la vista, tenemos que crear un botón que en el atributo name va a tener el nombre desactivar, pero este nombre desactivar debe coincidir con el nombre del método que tendremos que definir dentro del modelo. Le vamos a definir una cadena de desactivar registro y va a ser de tipo object, para decirle a Odoo, o porque Odoo lo interprete como que digamos, debe ir directamente hacia un método en el modelo, ¿no? Entonces, bueno, repito, lo que definamos en el atributo name debe coincidir con el nombre del método que definamos dentro del modelo. Bien, entonces vamos a abrir nuestro código. Vamos a ir directamente a la vista. Add-ons, registro, views, vamos a ubicar aquí, vamos a abrirlo con el editor de texto Sublime. Vamos a abrir el archivo registro view. Ok, permítanme bajar esto en la área de trabajo. Ok, área de trabajo. Y bien, entonces estoy posicionado en el atributo, en la vista formulario del modelo persona. Entonces, nada, voy a borrar esto para volverlo a hacer, ya que esto me va a dar un error el video. Entonces vamos a volverlo a crear. Entonces, bueno, en principio, para darle mayor vistosidad a nuestra vista formulario, vamos a crear un encabezado, header, y dentro de él vamos a crear un button, que es un nodo que puede cerrar en la misma línea. Ok, vamos a revisar. Entonces vamos a definirle un name que se va a llamar desactivar, vamos a definir un string, desactivar registro, y va a ser de tipo object. Entonces, bueno, le decimos name, entre comillas dobles, vamos a decir que se va a llamar desactivar, el string se va a llamar desactivar registro, y el tipo va a ser object, ¿sí? Objeto. Bien, ahora vamos a nuestro vamos aquí a deshacer todo lo que había hecho en el primer intento de grabación. Vamos a deshacer. Ok, creo que deshice mucho. Sí, no, todavía está aquí. Estoy deshaciendo. Ok. Vamos a deshacer esto. Ok. Bien. Entonces, vamos a crear un método que se va a llamar desactivar el modelo, el cual va a ser llamado desde el botón, ¿sí? Este método, debe tener un método constructor que, en este caso,
vamos a decirle API multi, ¿sí? Este método API multi lo que hace es que le pasa al método propiamente, le pasa el cursor y le pasa el usuario y le pasa el ID y el contexto del registro en el que está trabajando actualmente, ¿no? Es necesario para que Odoo reconozca este método con todas las características que necesita, ¿no? Entonces, al utilizar este API multi, bueno, definimos directamente, bueno, para averiguar sobre qué son los métodos constructores, ya revisen documentación de Python, ¿no? Que básicamente un método constructor lo que hace es que le agrega funcionalidades al método que lo continúa, ¿no? Igual está documentado en Python por todos lados, ¿no? Entonces, bien, dentro de las estrategias de desarrollo de Python se estila que uno itere ese registro o muchos registros, de manera que luego más adelante uno puede hacer procesamiento por lote, ¿no? Si uno no hace esta iteración, puede dar error al querer trabajar con varios registros en simultáneo, ¿no? Entonces, bueno, le decimos for record in self para que él itere en caso de que hayamos elegido más de un ID. In for record in self. Le decimos que entonces self.active, como este método está heredando todos los atributos y métodos de self, entonces debemos acceder al atributo que definimos dentro de la clase. Tenemos que acceder mediante digamos el objeto self. Entonces estamos entrando en el atributo active del objeto self y le vamos a decir que su nuevo valor va a ser false, ¿no? O sea, verificamos aquí un momentico a ver, ok. Ok, entonces esto sería suficiente, ¿no? Vamos a guardar. Aquí esto no lo había guardado y vamos a reiniciar nuestro contenedor Docker O10. Docker restart. Ok, entonces nos vamos a nuestro navegador, vamos a abrir nuestro Docker. Ok, aquí esto puede que dé varios errores. Sí. Ok, no, de hecho aquí no debería dar ningún error. Eso fue lo único que se hizo. Disculpen, un momentico, voy a ver si yo hice alguna otra cosa adicional, ¿no? Nada, procedemos, reinstalamos, actualizamos nuestro módulo, entonces verificamos nuestra vista formulario, que por ejemplo Juliana Delgado, desactivemos este registro. Ahora, si recordamos, lo que va a suceder cuando presionemos este botón de desactivar registro es que en información adicional tenemos un campo que se llama activo, que es de tipo booleano, que su campo se llama active, que es de tipo booleano. Al yo marcar aquí, se desactiva el registro. Entonces es solamente el false. ¿Qué significa esto entonces? Que cuando ya yo vuelva a la vista lista, ya no voy a ver a esta persona. Y solamente lo voy a poder ver si lo busco, si busco los que son activos falsos. En este caso hay 3 registros falsos. Voy a marcarlo y voy a establecer estos registros como activos de manera que los pueda ver, y vamos a hacer un ejercicio aquí, un bonus track. Que ya les voy a decir, voy a reactivar estos 3 registros. Okay.
privado. Bien, ya los tengo a todos aquí. Ahora, un bonus que vamos a aplicar. Vamos a crear aquí un campo adicional que va a ser solo para botón. Esta columna se la vamos a agregar aquí al botón. Entonces, de manera que podamos seleccionar, que podamos desactivar registros directamente desde aquí, ¿no? Entonces nada, aquí simplemente yo podría ir a la vista lista y este mismo elemento, de hecho, este mismo elemento lo puedo agregar en la vista lista. Vamos a agregarlo aquí al final. Vamos a decirle esto, desactivar, de tipo object. Esto, creo que los botones pueden tener un icono. Vamos a dejarlo ahorita sin icono y vamos a ver qué pasa cuando yo intente reinstalar este módulo. Actualizo el módulo, vamos a ver qué pasa. Entonces ven ahora un botón que dice desactivar. Entonces nada, al hacerle clic se desactiva. Obviamente ahí desactivé a Yoali, tengo que actualizar la vista lista para dejar de verla. Voy a desactivar a Víctor, y entonces ahí ya lo que hizo es que se cambió el botón, se desactivó el registro. Entonces tengo que actualizar la vista lista para que se vea. Bien, avanzamos entonces. Bien, vamos a ver ahora, ya trabajamos con el API Multi. Ahora lo que podríamos hacer es, vamos a hacer este ejercicio de API OnChange. El API OnChange es un método constructor que se utiliza para decirle al campo, en nuestra interfaz gráfica, en nuestro formulario, darle una característica de que, bueno, cuando cambie algo en ese campo, en el campo que definamos dentro del argumento del método, cuando cambie ese campo, ejecute el método que luego que está definido, ¿no? Entonces aquí, en este ejercicio, lo que vamos a hacer es que cuando cambie nuestro campo StateID, que es nuestro campo Many-to-One para estados, nos cambie, nos limpie, ¿sí? Nos limpie el campo municipio ID. Vamos a definir entonces un método que por convención siempre se estila colocar piso onChange, piso para que sea un método privado, piso onChange, piso y el nombre del campo, ¿no? En este caso state piso ID. Vamos a hacer este ejercicio entonces, vamos a nuestro modelo y entonces vamos a agregar nuestro método constructor onChange, que va a estar escuchando a nuestro campo StateID, y que entonces le vamos a llamar onChange piso StateID. Por convención obviamente hereda todos mis atributos de self y todos mis métodos de self, y le vamos a decir que, bueno, cuando cambie el StateID, el campo self.municipalityID lo limpie, lo coloque en none o lo deje con comillas simples, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esto es suficiente. Vamos a guardar y vamos a reiniciar nuestro servidor Docker y vamos a actualizar nuestro módulo. Aquí está. Ok, ¿qué error tengo aquí? Dice, no, esto a veces son errores que da o con otras cosas. Bien, entonces vamos a probar que el estado, por lo menos, que tiene Juliana Delgado, que creo que no tiene ahorita aquí ninguno definido. Vamos a colocar Bolívar, municipio Caroní, vamos a colocar que es Cachamay. Entonces dijimos que si cambia el estado se borra el municipio. Entonces vamos a ver qué pasa si cambio el estado, se borra el municipio y no pasa nada con parroquia porque no se definió. Si ustedes quisieran que se borrara parroquia, bueno, tienen que definir otra función, otro método, perdón, que al cambiar el municipio también se borre la parroquia, ¿sí? Entonces ahora ven nada más los municipios del estado Aragua.
Bien, entonces ya vimos cómo se utiliza el método onChange, que se utiliza para darle esa capacidad de que ejecute algún tipo de acción, le ejecute cuando cambia el contenido de algún campo. Veamos que viene más. Próximo ejercicio ya es con el método constructor API Constraints. Que hace API Constraints? Él valida en base a un campo, ¿sí? Él valida ese campo si tiene algún tipo de, digamos, de cambio en él. Ahora, estas son validaciones de tipo en momento de guardar, ¿no? Al crear o al guardar un registro. Él no se va a validar cuando hay algún cambio en el campo, sino que solamente cuando terminen guardando, ¿no? Entonces, en este caso, para este ejemplo, vamos a validar que la fecha de nacimiento que tenga definida la persona no sea mayor. Entonces él va a validar de que si esa fecha de nacimiento es mayor a la fecha actual, entonces debe levantar un error de validación, y vamos a colocar este texto que dice: esta persona aún no nació a la fecha de nacimiento. Vamos a incrustar aquí un par de variables y le vamos a pasar, para que sea explícito, le pase en el mensaje, nos diga la fecha de nacimiento que colocó el usuario y la fecha de nacimiento del sistema, ¿no? La fecha actual del sistema, perdón. Para esto, para poder levantar este tipo de validaciones, vamos a hacer uso de las librerías, o de los métodos y las clases Validation Error y User Error. En este caso, Validation Error, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer este ejemplo. Vámonos a nuestro modelo. Trabajamos con ese. Vamos a agregar entonces nuestro método constructor API Constraints, y le decimos que él va a validar el campo fecha nacimiento, así se llama el campo. Vamos a buscarlo por si las moscas: fecha piso nacimiento. Ahí está, fecha piso nacimiento. Por convención, hacemos un método privado que debe llevar el nombre check seguido de el nombre del campo, check fecha nacimiento. Debe heredar todos los métodos y atributos de la clase actual de self, y entonces aprovechamos y decimos if self punto fecha nacimiento es mayor a, y aquí vamos a aprovechar unos métodos disponibles dentro de fields, que es para validar las fechas. Para obtener la fecha actual le podemos decir fields.datetime.now. entonces hace un llamado a la fecha actual. Si fecha de nacimiento es mayor a datetime.now, entonces levantar un error de validación, validation error, que va a llevar el siguiente mensaje: la fecha de nacimiento no puede ser mayor a la fecha actual, ¿sí? Entonces, dentro de este mensaje vamos a incrustar un par de valores Python, porcentaje de s, después de la fecha de nacimiento y después de fecha actual. Vamos a colocarle un segundo valor, vamos a incrustar una segunda variable. Esto se hace de esta forma: porcentaje de s, le decimos que el primer valor va a ser self punto fecha de nacimiento, y el segundo valor va a ser fields punto datetime.now. Entonces, bueno, estas dos variables, el primer atributo se va a incrustar dentro del primer porcentaje S, y el segundo atributo se incrusta en el segundo atributo S. Vamos a hacer esto un poco más legible, vamos a pasarlo a la línea de abajo. Ok, vamos a ver si hay algo que se me está pasando por aquí. Creo que todavía hace falta. Debemos al principio de nuestro script Python, debemos importar de la librería exceptions, debemos traernos las clases validation error y user error. Entonces vamos a traernos esto.
Vamos al principio, vamos al área de importación, le decimos from Odo.exceptions, quiere decir exceptions, import validation error y user error. Por ahora vamos a trabajar solo con validation error. No tiene mucha diferencia entre validation error y user error. From Odo.exceptions, entonces nada, si no colocan esa línea no va a funcionar este llamado al validation error. ¿Qué hace entonces? Que entre otras cosas que hace el validation error, si se levanta este validation error se interrumpe la ejecución y nos muestra el mensaje. Entonces no termina de guardar el registro. Eso lo vamos a ver ahorita funcionando. Entonces bueno, guardo, reinicio mi servidor, actualizo mi módulo, voy, entonces vamos a colocar que la fecha de nacimiento de Juliana es mayor a la de hoy es 31, vamos a colocar que es 1 de mayo. Entonces si guardo me rebota el error, esa es la fecha de nacimiento 2017-0601, no puede ser mayor a la fecha actual, que es 2017-531. Y como se dan cuenta, no me dejó guardar, todavía sigo en el modo edición y todavía no he podido guardar esos cambios. Bien, entonces ya vimos cómo trabajar con las validaciones. ¿Qué más tenemos por aquí? Bien, ya para finalizar entonces, bueno, faltan dos cositas. Vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Vamos a establecer que me haga que un campo sea único. Digamos, este es el tipo de validación a nivel de Postgres incluso, ¿no? Pero que Odo también lo administra sobre la base de Postgres. Que bueno, establecer aquí lo que vamos a establecer que el campo cédula sea único, es decir, que no se pueda repetir. Entonces que cuando alguien quiera crear un nuevo registro con una cédula que ya existe, nos rebote este mensaje que diga la cédula debe ser única. Entonces, para eso, normalmente como es un atributo especial, un atributo especial debería estar después de los atributos normales, ¿no? Este atributo se llama piso SQL piso constraints con T y S. Entonces, y recibe una lista con una tupla de 3 elementos. En el primer elemento va el nombre que se va a asignar a esta validación. Luego el comando, esto va entre comillas simples. Luego va el comando que debería ser compatible para restricciones, para validaciones o constraints, probablemente que también reconoce de Postgres, que son realmente de Postgres. Entonces bueno, el constraint unique que se le aplica el campo cédula, y como tercer elemento de la tupla va el mensaje que debe rebotar en caso de que se levante este constraint. La cédula debe ser única, ¿sí? Entonces nada, vamos a probar, vamos a reiniciar, pero antes de eso vamos a verificar que no tengamos ninguna cédula repetida. De hecho todas están repetidas, todas las terminamos dejando en 99. 3. A ver, la segunda vamos a colocarla en 134. Vamos a ver los registros que están ocultos para que nos permita incorporar esta restricción, porque si no Postgres va a decir, mira, ya hay alguien que tiene esa cédula. Esto vamos a colocarlo en 1, 3, 4, 5, 6.
activar estos registros. Volvemos entonces, quitamos este filtro, tenemos a los 5 con cédulas distintas todas, ¿no? Bueno, ya como se reinició, vamos a actualizar nuestro módulo. Entonces, nada, tratemos de crear una persona con cédula 123. Entonces, con cédula 123, persona, vamos a ver qué nos dice. Vamos a decirle que esté activo. Vamos a decirle que esté activo. Nos va a decir que la cédula debe ser única. Entonces vamos a colocarle aquí 321 para que sea distinta, a ver si me deja guardar, y si me dejó guardar. Entonces, en efecto, está validando que las cédulas tienen que ser únicas. Pasamos entonces al siguiente ejercicio, que es un complemento de este. En este caso vamos a utilizar los constraint compuestos, que es un constraint compuesto que puedo pasarle más de un atributo o más de un campo, y él valida que los tres, si los tres en conjunto se repiten, entonces nos rebote el error. Entonces aquí vamos a validar que dos personas no tengan la misma cédula, correo y nombres a la vez. Entonces una persona que sea de cédula 123, que tenga el correo, no sé, victor@loquesea.com y nombre Víctor, entonces rebote si hay dos personas con esa misma característica, ¿no? O sea, ese es el tipo de único compuesto. Entonces vamos a hacer este mismo ejemplo, vamos a extender el que ya teníamos, ¿no? Entonces le vamos a decir que correo y nombres también van a ser parte de ese único. Entonces aquí le vamos a decir, mira, tú también, bueno, yo no sé, aquí está el correo, a ver, vamos a decirle que sexo, y vamos a decirle que también nombres. Es decir, si los tres coinciden, entonces solo así debe rebotar el único, solo cuando los tres coincidan. Ya va, vamos a hacer algo, vamos a leer uno nuevo. Copiar esto, echar esto para atrás, voy a copiar esta línea, voy a ver, esto no sería de esta forma, esto implicaría de esta forma. Si este era 1, entonces el segundo sería así. Entonces este sería el único compuesto, por ejemplo. Entonces el único va a ser cédula, nombres, sexo. Entonces diría, no pueden coincidir la cédula, el nombre y el sexo. Bien, entonces tenemos aquí dos constraints de tipo único. Guardo, reinicio, actualizo mi módulo. Vuelvo otra vez a mi registro. Entonces, digamos que hay una persona por aquí, va a chocar contra la cédula que ya estaba. Entonces vamos a dar solo nombres y sexo. Hacemos otra vez esto, reiniciamos, que validen esos dos juntos. Ok, listo. Entonces tenemos una persona de nombre Víctor que es de sexo masculino. Entonces fíjense, voy a crear otra persona que va a tener esa cédula, ok, apellido tal, nombre
nombre Víctor, pero va a colocar de sexo femenino. Debería permitir guardar. Entonces tenemos aquí un ino Víctor. Quedó oculto, que no le active el campo active. Okay, información adicional, activo. Tenemos un ino. Este es con B mayúscula. Este está ahorita exactamente igual, así que vamos a colocarlo con B mayúscula. Entonces tenemos un Víctor masculino y un Víctor de sexo femenino. Entonces bueno, voy a cambiar ahora esto a masculino, femenino dice ahí, a masculino, y vamos a ver qué nos dice. No pueden coincidir la cédula, el nombre y el sexo, es decir, está validando que pueden tener el mismo nombre, pero si el nombre y el sexo coinciden, entonces probablemente la misma persona. Así como si yo le cambiar el nombre, pero le dejo el sexo, nada, me deja guardar. Entonces, bueno, ahí tenemos los únicos compuestos. Bien, entonces ya vimos las validaciones, los errores de validación también. Ya vimos también el error de usuario. Bueno, este es básicamente igual, aquí se ve el ejemplo, no hay mayor diferencia. Y bueno, esto sería el final de la sesión de hoy. Cualquier cosa, bueno, estoy disponible, preguntas a través del grupo.